José Luis Piñeiros y Jorge Delgado, quienes de alguna manera dejaron la vara muy alta, ¿sí? Muy alta y obvio, se generó una expectativa muy bonita. Nos llamaron mucho, nos felicitaron mucho y ahora tenemos los invitados de honor, ¿sí? El tema, el bife que tenemos para hoy es rediseñar el modelo de negocios de nuestra empresa, ¿ya? Y por supuesto, más allá del concepto, tiene que venir la práctica. Menciono a mis invitados, luego los voy a presentar formalmente, ¿ya? Don Carlos Cueva, el creador, el presidente del grupo DIFARE, quien nos va a comentar, y ya lo vamos a presentar oficialmente, ¿sí? Toda esa historia, 35 años, no necesariamente que no han estado llenos de obstáculos. Nos va a contar su historia, don Carlos. Y Juan Camilo Roa, de nacimiento colombiano, de corazón ecuatoriano, también nos va a comentar las verdes y las maduras que su grupo ha tenido que pasar, él como segunda generación, tomando la posta de su padre, ¿ya? Interesante el poder compartir muchas cosas, interesante el saber que necesariamente todo el tiempo tenemos que reinventarnos. Como yo quiero que todo el mundo escuche desde el primer segundo de la presentación de don Carlos y de Juan Camilo, antes de presentarles y esperando que la gente se vaya sumando, ya he aprendido que el proceso de entrar a la sala toma unos minutitos, entonces para los puntuales, que ya se acercan a 100, para los puntuales les vamos a poner una canción que habla de la normalidad. Una cosa curiosa, el autor de la canción añora la normalidad. Habrá ciudadanos, y esa va a ser la primera pregunta para mis invitados luego de presentarlos, habrá ciudadanos que esperan la nueva normalidad. Habrá empresarios que esperan la normalidad, la anterior. Veamos qué opinan después de escuchar la canción, mientras la gente se sigue sumando. Permítanme compartir, por favor, este video. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo
lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas, de sentido. Muy bien. Dejé de compartir, pero me paso. Me paso formalmente a presentar a mis invitados en este segundo webinar, rediseñar el modelo de negocios de nuestra empresa. ¿Ya? Para esto tenemos el gusto de tener a don Carlos Cueva. Le mandamos un saludo a la distancia a don Carlos, a su familia. Le mandamos un saludo a la familia DeFi, más de 4.500 personas, ¿ya? Que de seguro estarán a la expectativa de lo que dice su número uno, ¿ya? El creador del grupo nos contará, por supuesto, su caso de éxito, ¿no? Cómo este grupo se ha ido adaptando permanentemente en contexto de complejidad creciente. Don Carlos nos comentará que no todo ha sido camino de rosas, él nos contará, y el proceso de transición a las nuevas generaciones, profesionales de lujo, profesionales de primera, ¿sí? Que le toman la posta a don Carlos. Bienvenido, don Carlos, es un gusto tenerte acá, amigo. Muchas gracias, Vallardo, muchas gracias. Vamos con Juan Camilo Roa, también amigo personal, amigo de Q Consultores. Un gusto, Juan Camilo, eres parte de la segunda generación del grupo. También nos vas a contar, muy amable por tus ganas de querer compartir, cómo se ha rediseñado el modelo de negocios priorizando tecnología, red de proveedores, nos irás comentando, y sistemas de información. Juan Camilo, bienvenido, por favor. Muchas gracias, Vallardo, por la invitación. Un gusto. Muy amable. Y finalmente, el amigo de todos ustedes, soy Vallardo, para quien no me conozca. Sí, soy el moderador, no solamente de este webinar, fui el anterior y me van a tener que soportar todavía 6 más. Listo. Dejamos de compartir esto y le damos el micrófono. Habíamos comentado hace un momentito que habrá ciudadanos que están esperando la nueva normalidad y habrá otros que están esperando o añorando la vieja normalidad. Habrá empresarios que están pensando en la nueva normalidad y habrá empresarios pequeños, medianos o grandes que están añorando el volver al pasado reciente. Le damos el micrófono al buen amigo Juan Camilo, reiterando la bienvenida. Cuéntanos, Juan Camilo, tu perspectiva. ¿Será que tenemos que esperar la antigua normalidad? ¿Cómo ves tú? ¿Y qué pasaría si es que estamos enfrascados en esperar que regrese la normalidad anterior? Adelante. Gracias, Vallardo. Bueno, a ver, yo creo que para todos no es una sorpresa que esa normalidad pasada, la que veníamos hasta febrero, inicios de marzo, yo creo que esa normalidad no va a volver. Así seas una empresa, te estoy hablando ahorita desde la parte empresarial. Yo creo que así seas empresa pequeña, microempresa, pequeña, mediana o grande, esa normalidad a la que veníamos acostumbrados no va a volver. Esto nos ha caído como un balde de agua fría, que yo creo que nadie se esperaba esta magnitud de esta nueva realidad. Al inicio, sí, pensábamos que vaina, un virus que nos va a afectar, pero ya pronto pasará. Pronto pasará es que llevamos 2 meses y todavía seguimos encerrados. Nos ha planteado nuevos retos, de pronto unos más que otros en unas crisis. Hemos oído de varias quiebras de empresas,
otras que por lo contrario les ha ido espectacular y han crecido enormemente a raíz de esta situación. Entonces yo creo que esto, volver a una realidad como la que vivíamos en enero o antes, definitivamente no la vamos a tener. Y lo importante para empresas como nosotros, yo creo que es una oportunidad de oro para reinventarnos, para pensar diferente, disruptivamente. Y de toda esta crisis, lo bonito es que nos hace pensar, nos genera esa presión de reinventarnos. Y por eso es que yo ya después en el transcurso de la conversación les estaré contando las reuniones que hemos tenido con nuestro equipo precisamente para identificar esas oportunidades. Pero definitivamente lo que hemos oído de algunos de nosotros en algunos webinars es que ahorita estamos en una nueva realidad. Entonces, definitivamente, volver al mundo de antes de enero y para atrás, definitivamente no vaya, no es algo nuevo. Gracias, Juan Camilo. Don Carlos, te damos el micrófono, amigo. ¿Cómo ves tú? Adelante, cuéntanos. Tu audio, amigo, no es correcto. Está bloqueado tu audio. Ok, sí. Bueno, en definitiva es un cambio muy grande el que nos está ocurriendo, y no a nosotros, sino a todo el mundo, lo cual pues es muy peligroso, ya que todas las economías se van a afectar, unas más que otras. Tenemos que aprender nuevamente a hacer modelos de trabajo diferentes. Se ha escuchado mucho el teletrabajo. En la práctica nosotros lo hacemos hace mucho tiempo. Y más bien esto nos ha venido a impulsar a hacerlo más rápido porque es necesario. La gente está muy afectada por la situación. Estamos en una sesentena, ya no estamos en cuarentena, ¿sí? Y va a ser noventena, parece, lo cual es muy delicado. Guayaquil pues, ha tenido un impacto muy grande, lamentablemente, por manejos que nos han impactado y nos han expuesto a nivel internacional, y nos expone todo, principalmente el turismo, que va a ser una de las fuentes más afectadas, creo yo. Pero siempre hay la oportunidad de cambiar, de hacer algo diferente. Las oportunidades son las ventas a domicilio, unificar fuerzas y hacer un solo bloque para ofrecer un pool de alimentos, por ejemplo. Pero que ahí va a haber mucha oportunidad. El tema es que la gente pueda conseguir trabajo para poder tener ese nuevo gasto. Tenemos que hacer nuevas cosas teóricamente más baratas, porque más caras no las va a poder vender. Entonces sí es diferente. Hay que ganar menos porcentualmente, tratar de ese volumen que es la clave. Siempre he pensado así en el negocio. Conclusión, nos vamos a enfrentar a un cliente nuevo que de alguna manera te exige mucho más, que de pronto es un cliente más conocedor, más estudioso, más exigente, que va a preferir de pronto más volumen, menos precio, etc. O sea, conclusión, el ciudadano se está preparando para esa nueva normalidad y el empresario, ya mencionaste tú dos términos clave, ya debería estar pensando cómo abaratar costos, cómo ser más productivo y cómo volverse más competitivo. Listo, está el telón planteado. ¿Ya? Yo quiero, permítame compartir nuevamente la pantalla y vamos a continuar con algo relevante. Solo voy a poner telón de fondo para que cada uno de ustedes, empezando por Juan Camilo, nos cuente su caso de éxito y cómo ha ido mutando la organización. Permítame compartir, por favor. Comentábamos en el webinar anterior, hemos actualizado algunos datos porque esto tiene vida propia, ¿no es cierto? Personas que perdieron el empleo en el 2020 ya van 150,000. Personas que pueden perder el empleo hasta fin de año pueden ser 250,000. Nos dicen, don Carlos nos comentaba que el futuro es VICA, esto nos comentaba desde el año 2000. Ya habrá oportunidad de que don Carlos nos comente, nos ilustre qué es esto del futuro VICA. Y finalmente COVID-19. Hay crisis, está claro que hay crisis. Tenemos que ahora dejar que nuestro número uno ejerza su liderazgo
vía el rediseño de nuestra empresa, porque el modelo de negocios posiblemente tenga que ser retocado. ¿Qué nos decía Albert Einstein? Quiero poner telón de fondo para que podamos comprender con nitidez de que posiblemente siempre ha habido crisis en nuestro país, en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo como tal. Posiblemente esta es la más notable, pero de que ha habido crisis siempre nos van a comentar en sus historias. Pero Einstein nos decía, ¿quieres resultados diferentes? Pues fácil, cambia la forma de hacer las cosas. ¿Estás asustado por la crisis? Einstein nos decía, tranquilo, es una bendición. Nos obliga a pensar diferente. Posiblemente antes queríamos pensar diferente, ahora nos obligan. Entonces la cosa como que va a fluir. ¿Dónde nace la inventiva? Einstein decía, nace de la angustia. Y eso nos ayuda a superarnos. ¿La crisis es la culpable? No, eso es respetar más los problemas. Tenemos que empezar a respetar la búsqueda de soluciones. ¿Cuál es el inconveniente? Decía Einstein, la pereza para encontrar las salidas. Toma en cuenta de que esto es un desafío y nosotros estamos para ellos. ¿Cuándo aflora lo mejor de las personas? Einstein decía, en la crisis. Sin crisis todo viento es caricia. ¿Qué debemos hacer? Trabajemos duro, acabemos con la única crisis amenazadora que es no luchar por superarla. Listo, dejo de compartir y le damos el micrófono al buen amigo Juan Camilo para que nos cuente, ¿sí? cómo de alguna manera se han vivido esos 18 años. Adelante, Juan Camilo, por favor. Gracias, Bayardo. Bueno, para contarles un poco de la historia del grupo Coris, es un grupo que nace en el Ecuador ya hace 18 años. Por razones familiares nos vinimos a vivir al Ecuador, mis padres y nuestro núcleo familiar en el año 90. En el 2002 mi padre se retira de un grupo empresarial con el que trabajaba acá en Ecuador y funda lo que es el grupo Coris en el 2002. Y yo le comentaba a Bayardo que yo creo que en su momento, en esos inicios, mi padre nunca pensó como que iba a ser empresa así de esto, sino era como su proyecto de retiro. Y pues afortunadamente ese proyecto tomó forma, le empezó a ir bastante bien, eh, hasta que en el 2009 nace su primer nieto en Bogotá, mi sobrino, el hijo de mi hermana, y vuelve a Bogotá con mi madre. En ese momento yo estaba haciendo mi MBA en España y después pues se nombra una administración externa que está a cargo del grupo durante más o menos 5 años. Con algunos retos importantes. Si ustedes recuerdan la crisis del 99, desdolarización de Ecuador, la situación era bastante retadora y mi padre se le ocurre en el 2002 emprender este proyecto. Afortunadamente, durante esos años fue años de crecimiento, tanto en ingresos, en rentabilidad. Después se va a Ecuador, se va a Colombia, queda esta administración externa, esos años complicados, 2008, 2009, 2010, vuelve a estar un tema complicado, administración externa, la curva ascendente a la que venía el grupo quiebra esa tendencia y empieza a la baja. Entonces, en el 2010, termino mi MBA en España, vuelvo a Colombia, empiezo nuestras operaciones en Colombia, hasta que en el 2014 la decisión es que pues yo vuelva a Ecuador. Acá sigue siendo nuestra matriz, sigue siendo nuestra columna vertebral. Entonces, pues vuelvo a Ecuador en el 2014, ya hace 6 años. Y pues afortunadamente las cosas, esa curva vuelve a tomar su tendencia al alza. Han sido años bastante interesantes, como tú decías, Bayardo, en nuestros países. Yo creo que hacer empresa es un MBA constante. Yo creo que
los retos que nos ponen nuestros países, nuestras economías, son bastante retadores, interesantes para un empresario, pero pues llevamos ya 18 años en el grupo, hemos logrado diversificarnos, tenemos operaciones en Perú, Ecuador y Colombia, eh, con bastantes retos, problemas de todo índole todos los días, pero yo creo que eso es lo que nos hace interesante hacer empresa en nuestros países. Muy amable. Entonces, Adelante, eso adelante. desde nuestro grupo, y bueno, ahora asumiendo este nuevo reto. ¿Ya? Juan Camilo, se te escapan en tu resumen algunas cosas, ¿no? El hecho de que estaban saliendo, como país, como Ecuador, estábamos saliendo de una serie de conflictos. Teníamos una serie de problemas con presidentes que no duraban ni 6 meses. Entonces, más de uno a lo mejor decía, ¿y a este señor cómo se le ocurre poner una empresa en un momento tan complicado? ¿No? Pero, ok, para eso están los emprendedores, ¿no? Son visionarios y están para las que sean. Don Carlos, cuéntanos, amigo, ¿cómo te fue a ti? 35 años. Es bastante largo eso. Pero primero creo que vale la pena comentar, yo soy contador, me gradué en el año 84 y trabajé 9 años en empresas grandes, que tuve la suerte de trabajar en empresas que me dieron conocimiento, conocí a gente importante, gente de todo tipo, me atrevo a decir. Se aprende de los jefes, que es importante. Pero tal vez lo más interesante fue haber tomado áreas como sistemas, donde hubo la oportunidad de aprender algo de IBM, en constructora Chalela, que yo trabajé 4 años ahí. Luego, en Cimersa, que también trabajé un año, me dieron una oportunidad de aprender sistemas en NSR. Y bueno, por mi profesión de contador, más sistemas, pues podía ser interesante el tema, porque uno comienza a relacionar las cosas y en el sistema es así. La verdad es que yo aprendí sistemas, pero nunca programé. Cuando terminaba el curso me ascendían a otra parte, ¿sí? Y era chistoso, pero aprendí. Fue interesante porque ahora puedo pedirle a la gente lo que creo que pueden darlo. No me engañan fácilmente, por decirlo así, o no me pueden decir otra cosa, o les doy ideas que ayudan a mejorar un programa. Esto lo menciono porque justamente es interesante para los emprendedores, ¿ya? Cuando uno tiene un emprendimiento, Caramba, tuvimos algún problemita con el internet. y tal vez proveerles a ellos, podría crecer diferente, ¿ya? O si tengo la oportunidad, pero si no estoy preparado para administrar, que es muy común. Adelante, Carlos. Es importante Adelante. que la gente se prepare ya previamente para hacer un emprendimiento. Cuando uno hace un emprendimiento sin estar preparado es muy complejo. Lo que decía Juan Camilo, pues él se preparó con un MBA, tenía un conocimiento y obviamente podía tener éxito, y gracias a Dios lo ha tenido. En mi caso yo podía conversar con alguien sobre un tema de crédito, pedir crédito a un banco, pedir crédito a una empresa. Tenía la facilidad de soltarme, no tenía capital. Pusimos una farmacia en Guayaquil, en un barrio complicado. Uno no sabe mercadeo. Los administradores no sabemos mercadeo muchas veces. ¿Sí? Y obviamente, ¿dónde se pone uno? En el barrio de uno. Que era un barrio difícil, complicado, pero me sentía tranquilo ahí porque no me hacían nada a mí. Entonces, pero sí era parte del tema. Gracias a Dios fue una esquina que nos fue muy bien porque era una virada de colectivos. Durante un año mantuve la farmacia con mi esposa y ahí aprendimos algo de lo que es farmacéutico. Y decidimos comenzar a comprar promociones pequeñas que nos vendían los proveedores, que luego los ofrecíamos a los clientes con un solo vendedor que iba en moto, que llevaba mi lista de productos variados, no tenía un listado, no era un distribuidor oficial. Entonces, Bueno, hasta ahora, mientras se recupera la señal, destacamos del hecho de que don a nosotros, Carlos habla de que...
Adelante, adelante, sigue Carlos. Son pequeños y obviamente él trabajaba en otra parte. En Guayaquil decimos un cachuelo, ¿sí? Es decir, algo extra. Y así funcionó durante 6 meses. Luego me embarqué con una promoción de un laboratorio, me compliqué la vida y tuve que pedirle a otros vendedores, que eran 4 vendedores más, finalmente tuve 5 personas que cachueleaban conmigo en una distribuidora informal. Dinero no había, había que hacerlo, había que buscar el flujo, había que vender los cheques a fecha que me daban los clientes, porque no había capital, ¿sí? Me asocié con un familiar, con un primo, estuvimos asociados 6 meses, nos fue bien, pero el papá lo separó del negocio porque no le parecía ver cheques protestados, lo que es un negocio, ¿ya? Era parte del ciclo y creo que fue un aprendizaje muy interesante. En el año, hemos estado todos estos años críticos haciendo una maestría, pero en la vida real, ¿sí? Con todas las crisis que el país vive o vivió y sigue viviendo. Entonces, esto es normal. Hemos tenido la guerra con el Perú, ¿sí? Que era importante, la gente no quería vender en el oro, porque obviamente los peruanos se nos venían en el año 95, ¿sí? Y obviamente, más bien yo cambié la idea y dije, voy a ir 2 veces a Machala. Aumentamos la frecuencia. Entonces, íbamos a la tarde, íbamos a primera hora y a última hora. Vendimos más que nunca y cobramos mejor que nunca. ¿Por qué razón? Porque íbamos pocos a vender y obviamente si me pedían algo me tenían que pagarme lo que me debían. Entonces funcionó, puede ser suerte o lo que fuera, pero funcionó. También, por ejemplo, a Manabí, que fue la primera provincia que decidimos salir, compramos un carrito, era un carro, un camión, pero el primer viaje no me lo entregaron para poder entregar la mercadería. Tenía un vendedor en provincias. Él iba, no tenía carro, ¿sí? Él tomaba los pedidos, regresaba a Guayaquil, lo facturamos y él en un camión se iba a entregar. Así funcionaba. Era un vendedor espectacular. Después vendió en 4 provincias, vendía. Era loco. Pero creo que es importante un mensaje en el fondo aquí, que es, por ejemplo, el compromiso con la gente. Era difícil para una empresa así, muy ligera, sacarse un empleado de otra empresa. Entonces uno tomaba a los que venían, o tomaba al recomendado, al hijito, al sobrino, a quien fuera, porque necesitaban más gente. Pero esa gente no tenía estudios, no tenía un perfil bueno, pero tenía un compromiso gigante. ¿Sí? Trabajamos de 8 de la mañana a 12 de la noche o 10 de la noche y la gente ahí. Y nos íbamos a comer, nos íbamos a tomar una cerveza. Vivíamos en cierta forma nuestra vida en ese sentido, pero trabajamos intensamente. Siempre me gustó sistemas. ¿Y sistemas qué hicimos en sistemas? Al año y medio, en el año 86, compré un PC, ¿ya? Previamente había trabajado, había hecho mis facturas en una empresa que era un comisariato que tenía un computador, creo que el más grande del Ecuador en ese tiempo. Le prestaba servicio a la universidad, a Petroecuador y otros gigantes. A 3 empresas muy grandes les prestaba servicio. Entonces, como era amigo del dueño, le digo, hermano, dame chance para hacer unas facturas ahí. Entonces, con un cuñado que trabajaba ahí, me hizo un programita, un procesador de datos, no era un Cardex, y bueno, tenía que acordarme lo que tenía para ir facturando. Y lo hicimos ahí, ¿ya? Había cosas que no había, la bajaba en la oficina, la bajaba a máquina de escribir, porque obviamente no había para despachar. Se había facturado y no había. Entonces, pero dimos una buena impresión, me parece, en el mercado, en ese tiempo, 86. Y en el 87 compré un pequeño computador y comenzamos a correr. En el 89 decidí comprar un terreno. Habíamos comprado un terreno de 160 metros en el centro de la ciudad, cerca donde estábamos nosotros. Hice los planos, porque había trabajado en una constructora con un amigo, me hizo un plano de 3 pisos.
Pero después dije, esto va a cambiar. Y no construí. Y me compré un terreno de 2.000 metros en la ciudad de la Santa Leonor, cerca del aeropuerto, justamente en la parte de la pista. Construimos un galpón, no había cerramiento, no había agua, todo no había. No había oficinas, que la hice posteriormente, pero así arrancamos, mucha fe. Era más gente cada vez. Y finalmente en el año 2002 estuvimos ya completos, hicimos a los 5 años una reunión con proveedores, excelente. Siempre el compromiso con la gente fue vital. Luego hicimos una capacitación a todos los empleados, hicimos un inventario, por decirlo así. Y en ese inventario pues salió gente que no tenía el estudio, unos 5 personas no habían terminado la primaria y otros 40 no habían terminado el colegio. Tomamos una fundación y salió adelante la gente. Entonces creo que es interesante el compromiso y la motivación a la gente. Entonces son factores que van sumando. Pero si pensamos en hacer una empresa, y obviamente esto va cambiando, realmente la compañía cambió muchísimo, fue creciendo en una forma geométrica. ¿Algún hito relevante, don Carlos, que te permitió generar ese crecimiento así disruptivo? ¿Algo en particular que generó el impulso? Bueno, creo que lo importante fue en el año 2000. Hasta el año 2000 veníamos nosotros creciendo muchísimo. Creo que vendíamos 60 millones de dólares ya en el 2000. ¿Sí? Y decidí tomar un curso en el INCAE, ya que era un curso que daba un profesor, un hindú, C.K. Prahalad, que hablaba de estrategias corporativas, de haga negocio con la base de la pirámide, y eso fue muy importante para mí. El tipo hablaba de una diferencia distintiva, distinta, ¿sí? ¿No? Pero bueno, no dice siempre es competitiva, ¿ya? La diferencia debería ser competitiva, pero lo distinto era que usted hacía un desarrollo o algo importante que tal vez se lo puedan copiar, ¿ya? Pero que es tan difícil que mejor no lo hago. Y decidimos poner computadores en las farmacias. Llegamos a poner 2.000 software en el país. Mi objetivo era que me pida por computadora. Entonces, cuando uno toma los pedidos con lápiz o lo toma con pluma, qué sé yo, los transcribe, puedes escuchar mal, ya, luego lo tienes que digitar, puedes digitar mal. Entonces, lo más seguro es como ahora, catálogo, en teoría. Entonces, el cliente es el que digitaba el pedido. Se filtraba en la parte comercial, que esté en orden, se filtraba en la parte crédito y le facturaba de una vez. No lo facturaba sin despacharlo. Se suponía que tenía ese inventario. Yeah. Ok, amigo Carlos, permíteme hacer un resumen ahí tipo primera conclusión para cerrar nuestra primera parte. Tú dices relevante entender el negocio, relevante, compraron una farmacia. Tú dices relevante tener conocimientos básicos. Si es que de alguna manera tú tienes una formación formal, genial, o si tienes formación empírica, pero tiene que haber conocimientos de los unos o de los otros. Tú dices interesante aprender lo mejor de los diferentes mundos. Si trabajas en la empresa A o en la empresa B y en la C o en la D, trata de combinar los diferentes conceptos que aplican en las diferentes y coadyúvalos para sacar lo mejor y potencializar. Tú dices, interesante el tema de buscar el compromiso de la gente. Recordemos que el compromiso es como que un efecto, no es una causa. La gente se compromete cuando ve que su líder hace algo por él. Cuando se siente respaldado, cuando se siente cobijado, da lo mejor de él. Entonces, interesante verlo como un efecto ese compromiso. Tú dices, siempre me gustó la tecnología y los sistemas. Y un hito importante fue el pensar en la tecnología, y mencionas el año 2000, cuando todavía eso no era tan fuerte. Tú dijiste, mira, por aquí está la cosa y se disparó, pusieron 2.000 software en 2.000 farmacias.
Y finalmente, algo que fue interesantísimo de lo que me has comentado tú, el hecho de que no desgastarse mucho en la gestión de ventas, sino buscar que el cliente compre, ¿sí? Porque es desgastante el buscar vender, buscar clientes, en cambio buscar mágicamente una solución que permita que el cliente compre, que por ahí creo que estuvo la magia dentro de, tratando de hacer un corolario, un resumen de lo que tú comentas, amigo Carlos. Listo. Se termina nuestra primera parte y obvio se viene lo mejor en esta segunda parte, y yo quiero arrancar con un video para ponerle telón de fondo al tema reinventarse, al tema recrear el modelo de negocio y hablar un poquito del modelo de negocio, que va a ser la parte interesante de este webinar. Así que me permiten, por favor, compartir un video. Muchas gracias. El mundo apretó el botón de pausa y esta pausa va a durar 60, 90, 100 días, no sabemos. La pregunta importante es, ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿Te vas a reinventar o lo vas a dedicar a jugar Candy Crush, a ver Netflix o a tomar cervezas todo el día? Es una gran oportunidad de reinventarte y para ello me gustaría platicarte una metáfora bien interesante, que es la metáfora del águila. El águila. Este majestuoso animal puede llegar a vivir 50 o 60 años, pero a la mitad de su existencia debe tomar una dolorosa decisión: se renueva o muere. A la mitad de su vida, sus poderosas garras se tornan frágiles, débiles y quebradizas. Se doblan con facilidad y no consiguen agarrar con fuerza a sus presas. Su pico largo, fuerte y puntiagudo se encorva y apunta hacia su propio pecho. Sus ojos, herramientas poderosas de caza, se vuelven borrosos porque están llenos de costras secas que dificultan su visión. Sus hermosas alas son viejas, gruesas y duras. Su vuelo se torna torpe y difícil. Bajo esas circunstancias es difícil competir contra las águilas jóvenes, más ágiles, fuertes y agresivas. En ese momento, el águila tiene que tomar una de las decisiones más significativas y trascendentes de su vida: renovarse o dejarse morir. El doloroso proceso de transformación dura 150 días, 5 largos meses. El camino inicia buscando un nido vacío en lo alto de la montaña, cerca de alguna pared rocosa. Una vez instalada en su nuevo hogar, comienza a golpear la pared con el pico hasta que consigue desprenderlo y esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que arrancará cada una de sus garras hasta eliminarlas por completo. Con el nacimiento de las nuevas uñas, tendrá que arrancar sus plumas viejas y esperar a que renazca su nuevo plumaje. Sus ojos se comenzarán a limpiar gracias a un líquido cristalino que generan sus glándulas lagrimales. Durante ese largo proceso, el águila, además del dolor, debe aguantar el hambre y las inclemencias del tiempo. Si logra soportar este proceso, habrá renovado su naturaleza y podrá lanzarse al vacío en un vuelo donde les avisa a las otras águilas que está de vuelta, con renovada fuerza y lista para volver a competir. Si cuando el mundo apriete el botón de continuar no regresaste con más pasión, con más entrega y con una nueva visión, no entendiste el mensaje, no entendiste que las reglas del juego cambiaron. Recuerda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. El cambio es inevitable, crecer es tu decisión. Quiero terminar con un valioso pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. La piel se arruga, el pelo se tiñe de blanco, el camino se vuelve más pesado y los días se convierten en años. Pero lo esencial no cambia, tu fuerza y tu determinación no tienen edad. Tu espíritu sigue haciendo esa diferencia. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro nace un nuevo desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. No vivas de fotos amarillas ni de películas viejas. Mete en un cajón los recuerdos. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. Sigue cuando todos esperan que claudiques. No dejes que se oxide el hierro que hay dentro de ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando ya no puedes correr, camina. Cuando ya no puedes caminar, usa un bastón.
pero nunca, nunca, nunca te detengas. Dejo de compartir este video y habilito, porque quiero que entremos a modelo del negocio. Permíteme compartir un video que nos va a ayudar mucho en esta siguiente parte. Voy a ver en dónde me quedé. Me salto esta primera parte, Juan Camilo, por el nivel de complejidad de tu mapa de actores y me voy a tu modelo futurista. Yo voy a hacer una introducción, Juan Camilo, pero por supuesto tú eres el dueño de esto y me encantaría que lo compartas. Me transmitiste esto y yo veo que tú tienes ahí como que dos esferas, una interior, una exterior. En tu primera esfera intentas comentarnos los servicios que tú brindas, las alianzas que tú generas, la agregación de valor que estás buscando en tus servicios y que la gente sienta una experiencia de servicio en todo lo que él hace el momento que está en contacto contigo. ¿Ya? Es una primera esfera que se la ve como muy sólida. Y después en tu modelo futurista tú dices una segunda esfera exterior en donde hay 4 elementos fundamentales. La red de proveedores que me encantaría compartas con el grupo. ¿Por qué es importante la red de proveedores en tu modelo de negocio? ¿Por qué es importante la tecnología en tu modelo de negocio? Esos 2 elementos, a pesar de que tú destacas 4, tú hablas de la gestión del conocimiento y hablas tú de una infraestructura y hablas de una serie de elementos que pasan a ser como factores críticos dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Interesante el que tú nos vayas compartiendo. Me voy a regresar a la parte inicial, Juan Camilo, cediéndote el micrófono. ¿Qué intentas decir, qué intentas transmitir con tu modelo en esta parte interior, en esta esfera interna? Adelante, Juan Camilo. Gracias, Gallardo. A ver, nuestro grupo es un grupo que se ha ido por el mundo de la industria de los servicios. Nosotros no vendemos tangibles, sino somos unos prestadores de servicio. Lo cual eso nos pone unos retos interesantes al momento de llegarle a ese usuario final, al que realmente utiliza nuestros servicios. Y está en juego nuestros clientes, porque nosotros, nuestro modelo de negocio es un B2B, en el cual nosotros de pronto muy pocos de ustedes han oído la marca Coris como tal. Nosotros realmente estamos detrás de una marca de algún banco, de alguna tarjeta de crédito, de alguna aseguradora, de algún retailer. Y nosotros somos los que orquestamos detrás de estas marcas ya la prestación de estos servicios. Para que ustedes entiendan un poco, nosotros somos los que les mandamos una grúa al momento de que se vara su auto y llaman a una tarjeta de crédito. Nosotros somos los que les prestamos ese servicio detrás de esa tarjeta de crédito, o en el hogar, o asistencias médicas. Entonces, a eso se dedica nuestro grupo de empresas. Y paralelo a eso, hemos desarrollado nuevas líneas de negocio, como son la cobranza masiva, o los ajustes de siniestros para las aseguradoras, o temas de call center, tanto de telemercadeo como de servicio al cliente. Entonces, nos hemos ido por el mundo de los servicios, en el cual esa experiencia que vive el cliente con nuestros servicios es clave para nuestro éxito, y cumplirle esa promesa de valor que le hacemos a nuestros clientes es crucial para nuestro éxito. Focalicémonos en la red de proveedores, amigo Juan Camilo. Okay. ¿Por qué es importante? Mira, nosotros trabajamos con una red muy extensa de proveedores que son los que prestan nuestros servicios y son la cara final que le da a estos usuarios de estos servicios. Muchos de ellos no son empleados nuestros, hay otros empleados nuestros, lo cual pone esto un reto mucho más importante y mucho más alto, el que una persona
vaya a prestar un servicio en nombre de una marca, que en este caso es Coris, y cómo asegurar que ese proveedor, ese prestador que está dando esa cara en nombre de Coris a ese usuario, cumpla con los niveles de servicio que nosotros le prometemos a nuestros clientes, que no vaya a tener en lo posible un problema, algún inconveniente, alguna molestia con ese usuario. Y aparte de asegurar una cobertura a nivel nacional, bueno, a nivel nacional e internacional, porque también nosotros tenemos asistencias internacionales en los 5 continentes. Entonces, eso nos pone retos interesantes en el cual, por este lado es que nos hemos querido diferenciar en Coris, y es en la calidad del servicio que presta nuestra compañía. Y Juan Camilo, no sé si te pongo en aprietos. Estamos hablando de que tu red de proveedores normalmente es el artesano, el mecánico, el dueño de la grúa. ¿Cómo logras tú transmitir la filosofía Coris para que se genere una experiencia de servicio al momento que esa persona, con todo el respeto del mundo, pueda saber de que tiene que estar impecablemente vestido y brindar un servicio al nivel que él desea? ¿Cómo lo logra? Mira, ese es uno de los retos más fuertes que tenemos en el negocio de asistencias, precisamente porque, claro, cuando la compañía venía de ser una empresa familiar, un negocio pequeño, una operación pequeña, es relativamente más sencillo entrar y tener esa cercanía con tus 3 proveedores de confianza, y con eso asegurabas tener un excelente servicio. Al momento de que tu operación empieza a tomar un tamaño importante, a crecer, mantener o superar ese nivel de servicio, ese nivel de calidad en cada uno de los servicios que prestas, pues se vuelve mucho más retador. Entonces ahí entran a jugar sistemas, tecnología nueva. Hemos tecnificado los servicios que presta la compañía para tratar de tener monitoreado y controlado la calidad del servicio. Y hemos emprendido un programa donde queremos que estos prestadores sean unos embajadores de nuestra marca, que se pongan la camiseta, así no estén bajo la nómina nuestra de Coris, pero que sientan la camiseta de Coris, porque ellos son los que realmente pues, le dan la cara al cliente. Entonces, hemos emprendido con el equipo que maneja la red de proveedores, hemos emprendido un programa de embajadores, lo llamamos, en el cual lo que se busca es capacitaciones, no solo en el servicio que ellos prestan, sino todo lo que conlleva alrededor de esto. Eso nos ayuda a nosotros en nuestro modelo de negocio, pero también pues cumple una labor interesante desde el punto de vista de responsabilidad social, porque estas personas crecen, ¿no? Entonces, lo que nosotros le enseñamos, eso le va a permitir, pues, desarrollarse en el resto de sus negocios, de sus clientes. Agradecemos mucho, Juan Camilo, muy amable. Por efectos de tiempo nos quedan 11 minutos. Sí. A las personas que están haciendo preguntas, me encantaría que nos envíen por el chat. Se me hace más facilito leerlos, los comentarios que hacen o las preguntas que hacen. Muy amable, Juan Camilo. Vamos con la fase en donde don Carlos, muy amigo de los gráficos, ya van a ver, ¿ya? Este dibujo que a lo mejor te trae nostalgia, Carlos, en su momento, años atrás lo hicieron, dibujaron el clúster, dibujaron los diferentes actores que estaban alrededor del negocio, entendieron para dónde deben moverse. ¿Cómo les ayudó este dibujo? Te voy a pasar un segundo dibujo. Es el primer modelo de negocio, tal vez ya no te acuerdas de él, Carlos, el primer modelo que les permitió decir el consumidor final es lo más importante. Sí, es cierto que el canal es importante, muy importante, pero hay que pensar en la satisfacción y en la fidelización de ese consumidor final. Y empezaron ustedes a hablar de algunos términos a tu lado derecho, haciéndote memoria, Carlos. Innovación, adaptación, enfoque en el cliente y estrategias específicas por segmento. Sí, el segmento A, el B y el C debe tener estrategias específicas, ¿ya? Y finalmente,
después de todo este dibujo, igual te regreso a que hagas memoria, ya no está así estructurada tu organización, pero te llevó a reestructurar tu esquema. Ahora sí te hago la pregunta, estimado amigo, ¿por qué tanto dibujo y por qué te ayuda tanto dibujar tanta cosa? ¿Qué logras con esa serie de dibujos? Adelante, amigo Carlos. Bueno, pienso que tal vez ayuda mucho más porque tú lo puedes graficar como procesos, eh, donde se genera, por ejemplo, la medicina, pues en un laboratorio, ¿ya? Y hacia dónde va, bueno, disparan para diferentes áreas, ¿ya? Y farmacias es una de ellas, donde aparentemente se vendía el 78% de sus ventas, instituciones, médicos, distribuidores, pero finalmente todo llega al consumidor por cualquier vía, por vía de farmacia, por vía de instituciones públicas, por vía de instituciones privadas, llega al consumidor final. Entonces, el consumidor final es la estrella, ¿sí? Si tú avanzas en la otra lámina, prácticamente el consumidor final está atendido por una cantidad tremenda de actores y cada uno de esos actores puede requerir algo de lo que tú le quieres vender. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos, obviamente no había toda esta idea, pero se va graficando lentamente. Y tú dices, voy a tener un mercado de farmacias. Nacimos con la idea de las farmacias Cruz Azul, que fue la franquicia. Eso fue un golpe maestro, resultó perfecto. Y actualmente hay 1.200 farmacias, que no son mías, son de clientes la mayor parte. Y obviamente hay un compromiso de venderle a ellos al costo que yo compre, más un fee de distribución. Y eso ha Ya. funcionado siempre. Sigue. Te hago una pregunta, Carlos, y después me regreso con Juan Camilo. En medio de todo esto, de tanto cambio, tanto dibujo, tanto entender de pronto que podemos hacer las cosas diferentes, ¿cómo reacciona el cliente frente a una propuesta diferente? Por ejemplo, el cliente, yo dueño de la farmacia, que don Carlos venga y diga, ¿sabe qué? Yo le voy a poner un computador y usted no necesita pedirme y resulta que se va a hacer esto automáticamente. Yo le voy a decir a usted, don Carlos, vean, usted me cae súper bien, pero ¿sabe qué? El negocio es mío. ¿Cómo reacciona el cliente? En realidad, tienes problemas internos en la organización y tienes problemas externos con los clientes, al querer cambiarles básicamente algo que por costumbre lo han hecho así. Pero se pudo vender el concepto a una gente del Perú donde habíamos seleccionado el software. Hicimos algunas charlas con clientes, finalmente decidimos comprar un software en Perú y comencé a venderlo durante un año. Vendí apenas 30, nada. Compré los fuentes, ¿sí? Por eso te decía, algo sé de sistema. Compré los fuentes e hicimos, lo ecuatorianizamos mucho más y ya lo podía vender o entregar por un compromiso de compra, por un premio, por lo que tú quieras. La gente en la farmacia le gusta que le regalen las cosas, más bien, es difícil, ¿ya? Y ¿Ya? es muy común en los clientes. Es el pensamiento hacia afuera, don Carlos. Y cuéntame a nivel de la cultura del empleado internamente, ¿cómo reacciona él? Porque el vendedor dice, vea, antes yo tomaba mi maletita, usted me pagaba mi comisión para ir a vender y ahora resulta que quiere reemplazarme por una computadora un ratito. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Y cómo hacemos para que cambie la cultura de la gente? Hasta el año 2000 éramos una compañía que volaba en ventas, pero que no tenía una seguridad en el futuro. Porque obviamente vendías lo mismo, vendías servicio al mismo tiempo, tratabas de vender lo más que tenías de un laboratorio, pero cuando decidimos entrar a la franquicia cambió el concepto, porque tú no quieres llenar a un cliente de productos que tal vez no salgan, tienes que comenzarlo a cuidar. Ya tienes que cuidar su situación financiera, entonces tiene que tener un inventario equilibrado, entonces no le voy a sobrevender. Creo que en esa época todos los mejor se venta los que tuvieron que salir de la compañía porque no lo entendían o no se adaptaban o piensan esto no va a funcionar. En alguna provincia algún vendedor no quiso implementar y no lo implementó y siempre fuimos flojos de esa provincia, ¿sí? Porque no quería. Él pensaba que lo estaban separando del tema. Pero en realidad el vendedor era muy importante en esto. Mira que finalmente los vendedores que sobrevivieron no fueron los vendedores originales, fueron los
los técnicos de las computadoras, los que fueron a enseñarle al cliente cómo funciona el software, ¿sí? Los que fueron entonces, ¿qué pasaba? El cliente, cuando iba el tipo a enseñarle, le abría la puerta para que se siente en el escritorio al lado de él. Y al vendedor lo tenía fuera en la reja. ¿Sí? Porque no lo dejaba pasar, normal, a ningún vendedor. Pero a él lo hacía pasar porque le venía a enseñar algo. Hago un resumen, don Carlos, de lo que tú nos cuentas. Nos dices, un pensamiento disruptivo, o sea, aquel que entra a romper, de alguna manera va a tener barreras, casa afuera en el cliente porque no quiere que le topen su negocio, ya está cómodo, y casa adentro, porque la gente dice, vea, yo ya sé esto, ya trabajo 5 años, 10 años, 20 años, me sé de memoria, y no me venga con el cuento de que tengo que reaprender, o sea, tengo que olvidarme de lo que ya sé, tengo que meterme a clases y continuar con algo que vea, parece que no va a funcionar. Así que, ojo con los empresarios, ojo con el nuevo modelo de negocios, vamos a tener muchos obstáculos y como nos cuenta don Carlos, hay que trabajar con ellos. Te dejo un ratito, don Carlos, me regreso con Juan Camilo. Juan Camilo, los elementos de tecnología, tú me comentabas que han implementado algunos elementos, tipo los chatbots, por ejemplo, reemplazar con un robot a las personas. ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas, qué te da la tecnología? Beneficios, cosas, elementos que debemos tomar en cuenta. Te doy el micrófono, amigo Juan Camilo. Claro. Mira, yo creo que la tecnología deja de ser un área de soporte de las compañías. En este nuevo mundo en el que nos movemos, el que no se tecnifica, el que no se digitaliza, yo creo que sus días están contados y nosotros precisamente como parte de esta transformación en la que estamos dejando esa empresa familiar que fue muy exitosa sus primeros años, pero en esta nueva etapa del grupo, precisamente nuestra visión es dejar de tomar el área de tecnología como un área de soporte nuestra visión es convertirnos en una compañía, en una empresa de tecnología que presta servicios asistenciales, que presta servicios de cobranzas. Le vamos a dar mucho protagonismo al tema tecnológico, lo cual eso nos va a permitir atacar, ser mucho más eficientes en costos, digitalizarnos para poder prestar nuevos servicios a nuestros clientes o los servicios que prestamos actualmente, ofrecerlos de una forma mucho más ágil y mucho más palpable a nuestros clientes. Entonces, esa es nuestra visión. Comparto con Carlos la experiencia que también mi época de empleado, también tuve la suerte de trabajar para multinacionales de tecnología. Entonces tengo ese background como de que siempre me ha gustado la tecnología y los sistemas. Tampoco soy ingeniero de sistemas, pero me gusta ese mundo. Entonces, y definitivamente por allá es que tenemos que ir. Entonces le he metido ese chip al equipo y esa es nuestra visión. Te voy a dejar leyendo literal, Juan Camilo, porque te hago la pregunta después de la pregunta que le voy a hacer a don Carlos. ¿De qué dicen los consejos? Hay un libro, lo tengo aquí, El emprendedor ecuatoriano y los consejos que da gente como ustedes que conoce este tema, escrito antes del coronavirus, y te dejo la tarea, voy a leer lo que dice literal. ¿Qué cosas crees tú que le faltan? No digo el nombre por respeto, tomando en cuenta que las cosas cambiaron. ¿Qué te dice? Los factores para tener éxito son tener claro un objetivo de lo que se quiere hacer, las alianzas son muy importantes, consolidar el equipo, un equipo efectivo de trabajo, el uso racional de los recursos financieros, ¿sí? Cuando inicie algo, no se olvide de los pequeños detalles, pueden marcar la diferencia. Y la definición de transparencia en las políticas salariales hará que confíen en usted, ¿sí? Y evite un crecimiento desmedido. Te dejo la tarea, Juan Camilo, unos segunditos. ¿Qué crees tú que le falta a esta definición antes del coronavirus? Y a don Carlos le leo una pregunta literal, estoy leyendo el chat. Dice, después del COVID-19 o en medio del COVID-19, el comercio electrónico migra de ser opcional en un país como Ecuador, que ha estado retrasado normalmente, a obligatorio.
¿Cuál es la mejor estrategia para implementar este tipo de plataformas, software, logística y demás, sin que esto impacte significativamente en costos y consecuentemente en precios? Considerando una nueva modalidad de los usuarios, ¿cómo buscaría usted el ahorro para poder absorber esta serie de gastos o inversiones nuevas? Adelante, don Carlos, te dejo el micrófono. Gracias. En realidad yo pienso que todo está inventado. ¿Sí? Difícilmente uno va a inventar. Lo que uno va a ver es, hay que aprender es a adaptar. ¿Sí? Si quisiera un software, si soy una persona que no tiene una empresa y que tal vez la quiero formar, o tengo una empresa mediana y la quiero potencializar, tal vez no debo comprar un software. Puede ser muy costoso. Actualmente tú tienes el tema de la nube y puedes trabajar fácilmente alquilando un gran software por costos baratos. La clave es tener en principio la idea de qué quiero hacer. Ya el software no es el problema de fondo, hay que pensar que existe. ¿Ya? Tú entras a muchas páginas y locuras. Y esta pequeña historia que tú me enviaste, que la vimos hace casi 18 años, hablaba muchas cosas actuales como tú lo ves. Se le envía a mis ejecutivos, ¿sí? Le cambié el año, no le puse el año 2002, ¿ya? Y todos me contestaron normal, excepto uno. ¿Allá? Se dio cuenta que era muy cuidadoso y él tenía todo el récord de las planificaciones. Me dice, pero esa es una planificación vieja. ¿Sí? Porque ahí se hablaba de globalización. Eso fue un problema de ese tiempo, que tal vez cambió. Ya nos adaptamos y ni nos damos cuenta. El mercado, si uno quiere crecer en Ecuador, pues tal vez sí tiene un límite, pero el mercado es gigante afuera, como lo ha visto Juan Camilo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces uno puede de repente estar en el mismo negocio en otro país, ir despacio, aprendiendo cómo funciona ese país, cómo son las culturas y obviamente ahí se puede implementar lo que uno tiene. Para Santiago García, que nos hizo la pregunta, un mensaje profundo de don Carlos. No nos pongamos limitaciones, porque usualmente uno se inventa obstáculos y el más facilito es, ve, no tengo dinero. Ve, eso puede resultar muy caro. Ve, eso no va a funcionar. Y don Carlos nos dice, mira, hoy la tecnología y el mundo actual te ofrecen muchas opciones que no necesariamente son tan costosas. En el caso de las universidades, don Carlos, te permiten plataformas gratuitas, plataformas de educación virtual gratuitas. O sea, aquel que tiene el pretexto de que eso es muy caro, te dicen, no, no, esto es gratuito. Si pruébelo, si le gusta, hablamos. Te agradecemos mucho, don Carlos. Me regreso con Juan Camilo. ¿Qué crees tú que le falta, Juan Camilo, a lo que nos da este señor que nos dice los emprendedores para que tengan éxito antes del coronavirus? Era esto. ¿Qué le sumarías tú? Mira, puntos muy importantes y como dice el señor, tener el objetivo claro, importantísimo. Algo que tenemos que tener los emprendedores es una resistencia de no bajar los brazos y darnos por vencido frente a los obstáculos que no solo esta crisis, lo que hablábamos antes, nuestros países son muy dinámicos y nos ponen muchos retos y el emprendedor que no tenga resistencia frente al primer obstáculo va a fallar y se va a dar por vencido. No es buen emprendedor para nuestros países. Hay que tener mucha resistencia y innovación. Es un concepto que se viene hablando mucho de innovar, de ser disruptivos, que lo venimos oyendo desde los últimos años, pero creo que en este momento toma mucha más relevancia. Hay que reinventar nuestros negocios, hay que reinventar desde nuestro equipo de trabajo, de la forma y la dinámica que vamos a tener de acá en adelante, este teletrabajo, pero esa dinámica esa cultura organizacional va a cambiar bajo esta nueva realidad. Nuestros clientes van a cambiar, sus necesidades van a cambiar. Entonces tenemos que estar constantemente pensando en cómo innovar en mi empresa, con mis empleados, con mi cliente, poner al cliente en el centro y identificar sus necesidades reales para satisfacerlas de mejor manera. O sea, el tema de innovación yo creo que es un concepto que ahorita toma mucha relevancia.
y que eso te puede llevar a sobrellevar de mejor manera esta crisis y salir adelante, o no reinventarte, seguir haciendo las cosas como las vienes haciendo, y no auguro muy buen futuro para esas empresas que no se reinventan. Solo para cerrar, nos hemos pasado de las 7 de la noche, pero el asunto está tan rico, tan sabroso, tan impresionante para la gente que nos está escuchando. Don Carlos, tu mensaje final. Hemos visto la estrategia que tú definiste en el año 2002 y ves tú que hay mucha vigencia en eso, ¿ya? Pero resulta que no había COVID-19 en estos últimos 18 años y ahora te viene una cosa brutal, una cosa muy complicada. ¿Cuál sería tu recomendación final en poquitas palabras, en unos 2 minutos, amigo Carlos, abusando ahí de tu habilidad? ¿Qué le recomendamos a ese empresario? Que adicional a todo lo que se ha dicho y que lo que dice el libro de texto, porque el libro del futuro todavía no está escrito en cuanto a qué hacer después del COVID-19. ¿Qué le recomendamos, don Carlos? Yo creo que hay diferentes respuestas, porque hay empresas que posiblemente estén bien, otras estén más o menos y otras que estén complicadas. Creo que a los complicados que le dijera, aprendan a unirse, trabajen en conjunto y repártanse los gastos, ¿sí? Comentaba por ahí en algún chat de que si, por ejemplo, esta es una plaza donde vendemos comida, 10 personas vendemos comida, pues hagan un pool los 10 y vendan un solo domicilio. De repente tienes menos gente, tienes una cocina oculta como la compañía Rapid en Colombia, ¿sí? Y básicamente tú puedes atender un menú más grande con mucho menos gente, pero podría ser una opción, te puedes publicitar en el buen sentido. No puedo tal vez contratar a la gente rápido porque puede ser que, o qué sé yo, de Uber o lo que quiera, porque tal vez puede ser costoso para mi cliente. Bueno, pues, improvisen. Contrate muchachos con moto y tenga sus 2 o 3 motociclistas y trate de hacerlo así. Si es que tienen un pool de cadenas. Si es una empresa mediana, tal vez sea diferente la situación. Tú tienes también grandes empresas que están afectadas, ¿ya? Porque la producción no han podido producir, no han podido vender. Y son compañías multinacionales muy grandes, ¿sí? Entonces, ellos también tienen sus problemas. Mira, por ejemplo, la compañía de turismo, la aviación. Eso es terrible. Habrá que pensar muy serio con ellos, ¿sí? Pero yo sí creo que la gente puede salir uniéndose. Es como las cooperativas, es volver hacia atrás para rescatar un poco la famosa cultura de la minga, por decirlo así, ¿sí? Los incas hacían la minga y hacían la casa de la persona que se había casado. Era gratis, pero cuando había otra minga, él iba también a hacerla. Otro mensaje profundo para quienes nos miran y nos escuchan y nos escucharán a futuro y verán este video. ¿Sí? No pongamos obstáculos, no nos inventemos. O sea, no digamos, ve poner un delivery, para mí, que soy chiquitito, es muy caro. Don Carlos nos dice, tranquilo, no te preocupes, únete entre 5, entre 10, si puedes unirte entre 100. Hubo el concepto Cyber Day en las últimas semanas, entre grandes, ya listo, se juntan, comparten los gastos y todo el mundo entra, como que entra al centro comercial, pero el centro comercial es virtual, es la única diferencia, ¿no? Y se absorben los costos de alguna manera porque están pagando 30 grandes empresas que ponen lo suyo y finalmente esto rueda. Tu mensaje final, estimado Juan Camilo, y con eso nos despedimos. Algo que se te ocurra, que que te quedó en el tintero. Bueno, no, un mensaje, yo creo que de esta crisis hay que identificar son las oportunidades, reinventándonos, no dejarnos llevar del pesimismo de que ya hasta acá llegamos y esto se acabó. Hay que buscar esas oportunidades de generar más valor, más negocios. eh, de las crisis como los conceptos que tú ponías de Einstein, hay que verlas desde ese lado positivo. Eso yo creo que es lo que nos diferencia a los emprendedores que frente a estas crisis siempre le buscamos el lado bueno y las oportunidades de generar nuevos negocios. Entonces, un llamado a ver con el mayor positivismo. Obviamente hay crisis, hay estrés, hay incertidumbre, pero
pero tener una óptica positiva yo creo que nos abre los ojos y poder identificar nuevas oportunidades. Entonces, pues espero que de algo les haya servido nuestras historias, nuestra experiencia y bueno, de esta salimos más fortalecidos. Muy amable. Me despido con una frase de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía que mucho más placentero que llegar a un objetivo que debe estar claro y cumplirlo es esa satisfacción de haber superado todos los obstáculos que se presentaron. A lo mejor la sensación de sabor y ese disfrute está en saber que tuvo que pasar 5, 10, 20 pequeños, medianos, grandes obstáculos y finalmente decir, papá, lo logramos. Lo logramos, el número 1, acompañado de 10, de 100, de 1000 o de 5000, si es que es un gran grupo empresarial. Estimado amigo don Carlos, aprecio mucho tu tiempo, tu sabiduría y esa sencillez que tienes tú para compartir tus cosas. Muy amable, don Carlos. Juan Camilo, muy amable. Yo sé que ustedes son gente de perfil bajo que no le gusta exponerse y fue como complicado el decir Bayardo, adelante, pero lo hicieron y yo me siento muy halagado de que me hayan acompañado. ¿Sí? Muy amable a todo el mundo. Buenas Muchas noches gracias a por todos. habernos acompañado. Suerte. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo Gracias jueves. a todos. Gracias.